de uno en Onda Cero. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 15 de septiembre del día 2020. Felicidades a todas las Dolores, las Lolas que nos están escuchando, incluida la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que hoy celebra su onomástica. Mira, con las causas judiciales que tenemos abiertas, con todas ellas, hay que hacer como con la vida en Venus. ¿Qué hay que hacer? Pues no precipitarse, no sacar conclusiones antes de tiempo, cuando estamos todavía, como en Venus, en una fase de indicios, o de intentar saber qué. Esto vale para la Kitchen, vale para Neurona, vale para Corina, vale para todas las causas judiciales, vale para el aluvión de querellas y de denuncias, aluvión que llegó a los juzgados en abril y mayo de este año por la gestión del coronavirus. Acuérdese usted que sindicatos médicos, asociaciones diversas, el Consejo General de Enfermería, familiares de fallecidos, familiares de ancianos alojados en residencias, el partido Vox, acudieron a los tribunales, a los juzgados, a los tribunales, porque entendían, o porque entienden, que muchos de los contagios, de los fallecimientos, se produjeron por falta de medios en los hospitales o en las residencias de ancianos, o por decisiones tardías o erróneas o negligentes de los gobernantes. Algunos de los querellantes sostienen que se tardó en declarar el estado de alarma y que eso trajo como consecuencia un número de fallecimientos que se podía haber evitado. En fin, el abanico de hechos denunciados y de posibles responsables es tan amplio y tan variado como los juzgados y tribunales que tienen que irse pronunciando ahora sobre el recorrido que van a tener o que están teniendo estas denuncias, estas querellas. ¿Por qué? Porque en unos casos la denuncia va contra la dirección del hospital, en otros va contra la empresa propietaria de la residencia de mayores, en otros contra el gobierno autonómico de turno y en otros contra el gobierno central, en la persona del ministro de Sanidad o del propio presidente del gobierno, señor Sánchez. Se lo digo porque una de las noticias relevantes de esta mañana, como usted seguramente ya sabrá, y si no se lo contamos, es que la Fiscalía en el Tribunal Supremo ya ha fijado su criterio respecto de una parte de estas querellas, que son las 20 que afectan al presidente Sánchez o al ministro Illa y que están residenciadas, como se dice, en el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Por el fuero, por el aforamiento que tienen los miembros del Ejecutivo. Sostiene la Fiscalía sobre estas 20 querellas que afectan a Sánchez y a los ministros que no hay caso, que carece de lógica achacarle al Gobierno de España los contagios, los fallecimientos, la situación que se generó como consecuencia del coronavirus. Y por eso pide la Fiscalía que se desestimen todas estas querellas, que se les dé carpetazo. Es el criterio de los fiscales. No es la decisión última que tiene que tomar el Tribunal Supremo. Es el criterio de los fiscales y es el criterio de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que convocó a sus fiscales de mayor rango para analizar esta situación y para unificar criterio a sabiendas de que no todos ellos lo veían de la misma forma. Nada fuera de lo común, por otra parte, porque es frecuente, casi constante, que entre los fiscales pues no todos tengan el mismo criterio, y no tiene nada fuera de lo común que desde arriba pues se les uniforme, digamos, el criterio. No hay que sacar conclusiones antes de tiempo. Que la Fiscalía recomiende no atender las querellas no presupone que el Tribunal Supremo vaya a desestimarlas todas. Digamos que con la Fiscalía en contra, sí es verdad que menguan enormemente las probabilidades de que el Tribunal Supremo acabe dando visto bueno a estas querellas o acaben prosperando las. Pero esto todavía no ha sucedido. Por tanto, cuando suceda, pues se lo contaremos. De momento estamos solo con la posición de la Fiscalía, el criterio de la Fiscalía, y solo, insisto, con las querellas que afectan al Gobierno de España, Gobierno central. Resto de denuncias que afectan a gobiernos autonómicos. Fíjese, por ejemplo, el caso de las residencias de mayores, donde es la propia Fiscalía la que abrió decenas de diligencias para averiguar qué había sucedido en residencias de mayores, no en todas ellas, pero sí en algunas, y hasta qué punto se podían exigir responsabilidades penales a los propietarios gestores de esas residencias. Digo, residencias de mayores, gobiernos autonómicos, gerencias de hospitales, todo esto todavía está por ver
qué es lo que va sucediendo. Respecto de lo del Tribunal Supremo y respecto de lo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya hemos explicado esta mañana que en términos políticos, aquí lo que sucede es que todo lo que tiene que ver con la Fiscalía General está afectado de una misma avería, que es la pasarela que llevó a la señora Delgado directamente del gobierno de Pedro Sánchez al puesto de mando, a la jefatura de los fiscales de nuestro país. Y por eso no les extrañará ni al presidente, ni a los ministros, ni a Dolores Delgado, que hoy algunos diarios titulen que la exministra está intentando blindar a su antiguo jefe, el señor Sánchez, para que no le afecten las responsabilidades penales, ¿no? Esto de Delgado al rescate del presidente. Bueno, hemos contado también que hay 300 folios de argumentos que da la Fiscalía para explicar por qué entiende que las 20 querellas deben ser desestimadas. Analiza cada una de ellas, cada uno de los presuntos delitos que mencionan los querellantes y cada una de las razones que le llevan a decir a la Fiscalía que no ve que el asunto esté fundamentado. Sostiene, por ejemplo, la Fiscalía que tanto el acopio de material para los médicos y enfermeras como la gestión de los hospitales y de las residencias estaba y está en manos de los gobiernos autonómicos, no del gobierno de España. Y que siguió estando a pesar del estado de alarma, a pesar del mando único. Cita la Fiscalía o menciona o explica que los querellantes, en su opinión, no alcanzan a establecer en los casos que se han analizado qué actuación del presidente o qué actuación del ministro Illa les parece delictiva y por qué se lo parece. ¿Y en qué se basan para atribuir una relación causa-efecto entre las decisiones del gobierno y los fallecimientos, por ejemplo, de enfermos de coronavirus? Digamos que esta es la parte de la argumentación de la Fiscalía más estrictamente jurídica, ¿no? Luego hay otra parte en la que la argumentación, esto siempre es opinable, pero es un poco más endeble, que es cuando la Fiscalía dice, hombre, como todos los gobiernos autonómicos de distinto signo político tomaron decisiones semejantes o similares, como el propio gobierno de España, de distinto signo político que otros gobiernos europeos, tomó las mismas decisiones que esos otros gobiernos, dice la Fiscalía, es contrario a toda lógica pensar que todas las administraciones, siendo de distinto signo político, obraron de modo poco diligente. Bueno, ¿qué tiene de ilógico pensar que todas las administraciones, independientemente del color político, pudieron obrar todas de manera poco diligente, como poder pudieron? Que son de ideologías distintas ya, pero pudieron incurrir en los mismos errores o en las mismas negligencias. Naturalmente una cosa son los errores o las negligencias y otra cosa es que eso sea delito. Esta es la cuestión. Pudieron gestionar equivocadamente muchas cosas sin que eso signifique que hayan incurrido en ninguna acción o comportamiento delictivo. Pero el hecho de que todos actuaran de la misma manera no exonera, entiendo, a los protagonistas o a los actores a quienes tomaron las decisiones. Pero insisto, una cosa es una responsabilidad política, otra cosa es que haya o no haya delito. Está por ver naturalmente ahora si este mismo argumento, el de que como todos hicieron lo mismo, pues no pueden ser todos negligentes, lo aplica la Fiscalía no a lo del Tribunal Supremo, sino a lo del resto de los juzgados y tribunales superiores de justicia. Que ahí vamos a ver si el mismo criterio se aplica en todos los casos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Comunidad de Madrid, por citar un gobierno de signo político distinto al del gobierno de España, ¿no? Comunidad de Madrid, pues ahí están las denuncias y querellas que se presentaron contra el gobierno de la señora Díaz Ayuso, por ejemplo, por el abandono de ancianos en las residencias de mayores, o por no haber sido trasladados a los hospitales muchos de los ancianos enfermos de coronavirus. Ahí ha habido una decisión judicial reciente de las últimas horas, una juez de Leganés, que ha rechazado una querella que presentaron 11 familias de ancianos contra la presidenta Díaz Ayuso. Tenía dos opciones la juez, si lo admitía y seguía adelante, tenía que enviar el asunto al Tribunal Superior. Lo ha rechazado. Estos familiares acusaban a la Administración Autonómica madrileña de omisión de socorro y de homicidio imprudente. La juez ha dicho que no ve motivos para admitir la querella y que el gobierno autonómico no hizo nada ilícito y que el mando único era del gobierno de España, de Pedro Sánchez. Criterio de esta juez. Y ahora la Fiscalía en Leganés tiene que decidir si recurre esta decisión para que la querella se admita o deja pasar el asunto. De manera que, como lo de la vida en Venus, no nos precipitemos
que las causas judiciales, muchas de ellas están abiertas, y que no es bueno sacar conclusiones precipitadas sobre su desenlace. Carlos Alsina, en Onda Cero.